Buenas noches, estamos comenzando la primera sección de Microsoft Excel. ¿Ya? El Microsoft Excel no es una creación de Bill Gates ni de la empresa Microsoft Corporation, sino data sus inicios desde los años 1850 para adelante, con la construcción de cubículos que luego se han convertido en celdas. Y su composición está estructurada en base a filas numeradas y columnas alfabética mayúscula. Por lo tanto, el primer concepto que vamos a trabajar nosotros es el nombre de una celda. El nombre de una celda. ¿Cómo se llama una celda? Esta celda, por ejemplo, se llama C5. C5. Voy a ponerle su nombre acá. C5. ¿Por qué se llama C5? Porque está compuesta por la columna C y la fila 5. La columna C y la fila 5. Entonces, todas las celdas van a tener ese mismo nombre y apellido. El nombre va a ser la letra mayúscula y el apellido va a ser el nombre de la fila, que en este caso es 5, C5. Pero lo más interesante de todo esto es que todo lo que está en la fila, ¿ya? Todo lo que está en la fila se va a llamar 5, ¿ya? Y todo lo que está en la columna se va a llamar C, ¿ya? Todo lo que está en la columna se va a llamar C. Entonces, estamos comenzando con la identificación de la fila y la columna. Pero acá tenemos un dato interesante que se llama la celda anterior. La celda anterior. ¿Ya? ¿Cuál es la celda anterior? ¿Ya? La celda anterior, tenemos dos celdas anteriores. Una celda anterior horizontal y una celda anterior vertical. Por lo tanto, ¿cuál es el nombre de la celda anterior? El nombre de la celda anterior sigue siendo C. Sigue siendo C. Pero la celda anterior va a ser un número menos, o sea, va a ser 4. ¿Ya? Como podemos observar acá, está el número 4. Por lo tanto, la celda anterior vertical, ¿ya?, es igual a la columna y la fila menos 1. Ahí está. ¿Ya? La celda anterior va a ser igual, ¿ya?, a la celda anterior más la fila menos 1. ¿Ya? O sea, acá tenemos la fila 5 menos 1
es número 4. ¿Ya? Y si seguimos correlativamente, ¿ya? Si seguimos correlativamente, vamos a darnos cuenta que y la celda anterior va a ser 3, va a ser 2 y va a ser 1. ¿Se dan cuenta? Y en todos los casos van a ser C, ¿ya? Va a ser C, va a ser C, y así sucesivamente, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente, Y la celda posterior, ¿cómo será la celda posterior? Es igual la fila más 1, ¿ya? Sigue siendo la columna C, y la fila es 5 más 1 es 6. Y la columna es C, y la fila más 1 sería 7. Por lo tanto, la secuencia permanente va a ser la columna vertical se va a mantener de manera constante, ¿ya? Y la fila va a ser menos, menos, menos para atrás y más, más, más para adelante. ¿Correcto? Vamos al otro ejemplo. En el caso de las funciones o los factores horizontales, siempre se va a mantener el 5, el 5, el 5, el 5 y así sucesivamente. Se va a mantener siempre el 5. ¿Ya? Entonces, para la celda anterior, ¿ya? Para la celda anterior, acá está, horizontal es la fila. Horizontal es la fila y la columna anterior sería columna menos 1. Columna menos 1. Por lo tanto, este sería C menos 1 sería B. Ahí está. Y B menos 1 sería A. Y ya tenemos la fila se permanece constante, no cambia la fila. Vamos a ver la celda posterior. La celda posterior, ahí está. Horizontal es la fila y la columna más 1. Ahí está. Por lo tanto, la C más 1 es igual a D. Y la D más 1 es igual a E. Ahí está, ¿ve? C anterior, B, y C, B anterior es A. C posterior es D y D posterior es E. Por lo tanto, yo no necesito conocer el valor de la celda ni utilizar el valor de la celda, sino simplemente trabajo con nombres, nada más. Trabajo con nombres. ¿Ya?
Igual pasa en la forma contraria, ¿ya? Tenemos acá diagonal, ¿ya? Tenemos acá diagonal superior, ¿ya? Superior izquierda, ¿ya? Diagonal superior izquierda, ¿ya? Es la columna menos 1 y la fila menos 1. ¿Ya? Seguimos acá. Diagonal superior derecha, a la derecha tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la columna más 1, columna más 1, y la fila menos 1. ¿Ya? Ojalá que estén entendiendo, o si no, traten de darle la vuelta 2 o 3 veces a la práctica. ¿Ya? Vamos a ver acá. Diagonal inferior derecha, diagonal inferior derecha, ¿qué sería? Diagonal inferior derecha es el número va aumentando, la fila va aumentando y la columna va aumentando. Los dos aumentan. ¿Ya? Y finalmente, diagonal inferior izquierda, ¿ya? La columna aumenta y la fila disminuye. La fila disminuye. ¿Ya? Vamos a hacer una prueba acá. Acá. ¿Ya? Dice C5 aumenta, la C aumenta 1 y 2. Entonces, ¿qué sería? Sería la E. Y dice, la fila aumenta y sería 2, 7. ¿Ya? Ahí está el ejemplo totalmente demostrado, ¿ya? Ahí está el ejemplo demostrado de que el diagonal inferior derecha aumenta tanto la fila como la columna. Vamos a hacer el ejemplo acá. Vamos a hacer el ejemplo ahí. Dice, la columna aumenta, por lo tanto, C, D, E. Ha aumentado la columna. Y la fila disminuye, en este caso 2 pasos, por lo tanto de 5 menos 2 sería 3. Ahí está, E3. Se cumple la teoría que dice en la diagonal superior derecha la columna aumenta y la fila disminuye. Vamos a concluir acá con la siguiente práctica. En este caso dice, la columna disminuye menos 1, pero como son 2 columnas, disminuye
2 letras, por lo tanto se convierte en A. Ahora acá dice A5 y no es A5 porque también la fila disminuye 2 letras, por lo tanto 5 menos 2 sería 3. Y terminamos esta exposición con la última característica. Vamos a colocarle un color especial. Acá está. Está muy oscuro, casi invisible. Lo voy a colocar, a ver, acá. Ahí está. Acá dice, la columna aumenta. ¿Ya? La columna aumenta. No. La columna disminuye. Claro, la columna disminuye. Me he equivocado ahí. La columna disminuye menos 1 y la fila aumenta más 1. Ahí está. Por lo tanto, si tenemos la columna C, disminuye 1, B y 1A. Y las filas aumentan de 5 más 1 serían 6 y más 1 serían 7. Ahí está. Y para terminar vamos a hacer unas indicaciones adicionales. Acá insertar forma, ¿ya? De tal manera de que esta estructura cumple esta característica, ¿ya? Esta característica de las diagonales. Ahí están las diagonales, ¿ya? Y también tenemos los verticales y los horizontales. Entonces, así es como funciona el Microsoft Excel. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.